vamos a tomar el tema del temor en tiempos de crisis. Y obviamente vivimos en tiempos de crisis. Nosotros cuando hablamos del temor, hay ciertas definiciones del temor. Por ejemplo, si uno le pregunta a usted, ¿qué sería su temor? ¿O cómo define el temor? Hay algunas definiciones de temor. Por ejemplo, el temor normalmente se asocia a miedo. Miedo que Miedo. ¿Sí? No, que el temor es miedo, eso ya existe. Okay. Un miedo que se sienta al considerar algo perjudicial o negativo, ¿cierto? Que ocurra o haya ocurrido. Por ejemplo, padecimiento físico, a la guerra, a ser asaltado, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la sospecha de que algo es malo, puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Y también, obviamente, la pandemia ha traído mucho angustia de ser contagiado, miedo al cambio, eso produce cierto miedo al cambio, a la soledad. De hecho, cierto, a nuestra hermana Jocelyn habla de la soledad de una abuela, ¿cierto? Que está añorando la situación de la partida de un ser querido, su esposo. Y eso obviamente también es el miedo que siente la esposa de quedar solo o sola, ¿cierto? Si Dios llama a su cónyuge. También miedo al dolor, a perder la libertad, a la decepción o el engaño, al fracaso, al ridículo, al rechazo, bueno, cuántas cosas, a la crítica. Hay gente que busca siempre la aprobación y no está abierto a ser criticado. También miedo a la vejez. Bueno, sabemos que los que estamos con cierta edad también nos cuestionamos y pensamos en lo que son las debilidades futuras, ¿cierto? Al fracaso también, de ofender a otros, a quedar en ridículo, al éxito, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ahora, ¿qué pecados o situaciones conflictivas con la voluntad de Dios acompañan al temor en muchos temores? Esa es una pregunta importante. ¿Qué pecados pueden, digamos, traernos a nosotros o qué pecados podemos provocar nosotros al no tratar ciertos estos miedos o estos temores? ¿Se acuerda que el domingo o nuestra sesión anterior vimos el concepto de el temor no piadoso? Y el temor no piadoso produce ciertas, vamos a decir, pecados que realmente, cierto, van a traernos consecuencias sobre eso. ¿Alguien puede recordar qué pecados pueden traernos, cierto? El miedo, por ejemplo, a la pobreza, al fracaso, a lo que es, cierto, el miedo al éxito, a perder la libertad o al ridículo, al fracaso. ¿Qué pecados pueden traernos? Yo sé que pocas veces hablamos de pecados por causa del miedo. ¿Ah? ¿Alguien puede recordar o mencionar qué pecados podríamos tener como resultado, cierto, en nuestra vida? El hecho de no enfrentarse espiritualmente o sabiamente estos temores. Pues yo voy a contarles algunas cosas. Por ¿Puedo? ejemplo, ¿sí? Dice que el temor no piadoso nos paraliza. Nos paraliza, ¿ok? Nos quita la paz, hace que nada valga la pena. Ya, ok. Y nos trae temor y ansiedad. Ansiedad, ¿cierto? Ansiedad. Estamos muchas veces ansiosos. Por ejemplo, el temor a perder el trabajo. O, ¿cierto? Simplemente el haber perdido el trabajo. Nosotros tenemos una tremenda interrogante. ¿Cómo vamos, cierto, a proveer para la familia? Ahora, ¿qué pecados, situaciones conflictivas con la voluntad de Dios acompañan al temor a propósito, cierto, los temores? Podemos ver en la Biblia que lo que nos puede resultar son malos pensamientos, nos paraliza, como ya mencionó mi esposa. En Números 14:9 vemos los 10 espías que cuando cierto dieron el informe después de entrar a la tierra prometida y ver tanta prosperidad, pero vi unos gigantes. Y ellos dijeron, nos van a comer vivos, así que nos vamos allá. Y obviamente tenían
tuvieron el pecado de no confiar en el Señor. También la rebelión, ¿cierto? Podemos rebelarnos. ¿Se acuerda que los israelitas pidieron un rey en vez de confiar en el Señor ante la guerra? También, ¿cierto? Puede producir temor, maldad. Samuel trató lo anterior como una maldad, ¿cierto? En el caso que pidieron rey, porque en vez de considerar a Dios como su rey, ¿cierto? Pidieron un rey humano para defenderles y Dios se resintió por eso y les reclamó, ¿cierto? También, ¿cierto? Vemos que lo que es el temor no piadoso produce idolatría. Sabemos que el pueblo, una vez, ¿cierto? Que Moisés se fue a conversar con Dios al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley. Durante 40 días el pueblo quedó solo y dijeron, bueno, el jefe nos abandonó, no tenemos protección de Dios, entonces vamos a buscar, a recordar, ¿cierto?, los ídolos de Egipto, y se acuerda que levantaron ídolo, el becerro de oro, y la verdad es que se olvidaron del Señor, que Él los había sacado de Egipto, había abierto el mar, les había provisto, ¿cierto?, protección, seguridad durante vamos a decir, la pandemia de las plagas, ¿cierto?, que tuvieron en Egipto, y todo eso lo olvidaron y empezaron, ¿cierto?, a recordar sus ídolos falsos. El pueblo tomó el camino de los ídolos, de los paganos, en vez de confiar en el Dios vivo. Realmente, ¿cierto?, vino quebranto y asolamiento, como dice Lamentación 3:49, también por temor a los enemigos. También los temores pueden provocar incredulidad. ¿Se acuerda? Frente a un padre angustiado y temeroso por su hija muerta, Jesús le hizo ver que debía superar su temor con confiar en él. Eso está en Lucas 8:50. También, cierto, los temores producen mentiras en nuestra vida. ¿Se acuerda que Sara, cuántos años tenía cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo? ¿Alguien recuerda? Había ya pasado la edad, ¿cierto?, de la concepción, y Dios le prometió sobre esa imposibilidad la promesa de un hijo. La Biblia dice que ella se rió, en el fondo da la impresión que no le creyó. Sara negó haberse reído cuando Dios le dijo que iba a concebir a pesar de su edad. También, cierto, vemos desaliento. Deuteronomio 1:21 y 23. Los espías, ya lo mencionamos, contaminaron al pueblo por sus propios temores, ¿cierto? Cuando Dios dijo, vamos a ir a través de Josué y Caleb. Pastor, Entonces, ¿sí? Sara tenía 90 años. En Sara Génesis, tenía 90 años, ¿cierto? Génesis, 10, No. Génesis 17, 17. Ok. Entonces, vemos, ¿cierto?, que los temores, cuando no son piadosos, temores no piadosos, realmente, ¿cierto?, provocan situaciones muy graves en nuestra comunión con Dios y también en consecuencias en nuestra vida cuando no los tratamos de una manera espiritual y confiando en el Señor. Ahora, ¿quiénes tuvieron temor? Ya algo vimos, ¿cierto? Jacob a Esaú, el temor que su hermano lo matara cuando venía, ¿cierto?, el proceso de la reconciliación. Ya vimos los espías del pueblo. Ellos temieron ser consumidos por los paganos. Los discípulos tuvieron temor amedrentados a la tormenta. ¿Se acuerdan cuando estaban en el barco y Jesús salió al encuentro y calmó la tempestad? Ahora, ¿qué son las situaciones que tememos? Saúl dijo, temí al pueblo y consentí. ¿Se acuerda que le dijo que obviamente tenía que quitar el anatema, pero él no lo hizo por temor al pueblo? También tememos lo duro de Dios. Aunque la tierra sea removida, el Salmo 46, versículos 2 y 3, bueno, aquí estamos hablando de terremotos y cataclismos, enfermedades, de muerte, etc. Y la muerte misma. Ahora, las áreas en las cuales nosotros tenemos o que influyen en nuestros temores son, en primer lugar, los afanes de la vida. Están también, por otro lado, las pruebas, porque estamos sujetos a ciertas circunstancias que no podemos evitar. Y también están los enfoques o filosofías de la vida. A veces tenemos un enfoque
como hablamos del éxito, ¿cierto? Muchas veces tenemos el enfoque de realmente tener éxito según el mundo y no según el éxito según Dios. Y los afanes de la vida. De hecho, encontramos en el libro de Mateo capítulo 6, donde el Señor dice que no debemos afanarnos, pero hay mucha gente que está afanada y cuando no resulta su afán, termina, ¿cierto? Bueno, y el afán es por temores también, ¿cierto? Ahora, según la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos temer? Una cosa importante antes de entrar a eso. Según la palabra de Dios, según lo que usted recuerda, ¿qué es lo que debemos temer nosotros? Temer a Dios. Temer a Dios, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos temer? Fe y confianza en el Señor. Fe y confianza. O sea, cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando, ¿cierto?, de el temor reverente, ¿cierto? En ese sentido, y eso significa confianza en el Señor. Y confianza en el Señor que en circunstancias que a lo mejor no controlamos, aún Él está en control, ¿cierto? Y según la palabra de Dios, entonces lo que debemos temer es temer a Dios. También otra cosa que la Biblia enseña es apartarnos del mal. ¿Quién puede leer Proverbios 3, versículo 7? Proverbios 3, versículo 7. Un hermano que lea Deuteronomio 6, 2. Otro que busque Salmo 119, versículo 120. Doy las tareas. ¿Cuál cita va a mencionarse? Entonces debemos tener temor de Dios, apartarnos del mal, tener temor de apartarnos del mal, no del mal en un sentido, hombre, tenemos temor del mal en un sentido, pero la idea es tener temor de apartarnos del mal. Del juicio de Dios, tener temor del mandamiento, o sea, de no hacer la voluntad de Dios, y también el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Leamos entonces estos pasajes, Deuteronomio 6:2, ¿qué lo tiene? Amén. Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Aquí es cierto, en el contexto está hablando el Señor de la instrucción que Dios da a los padres, ya sea madre o padre, para que instruyan a sus hijos y hay que tener una señal, cierto, en su mano para que realmente, cierto, sea un elemento de motivación para que los hijos teman al Señor. O sea, anden en el camino de Dios, confíen en los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:7? ¿Que lo tiene? Proverbios 3:7. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, ¿cierto? También tenemos que tener temor del juicio de Dios. O sea, a veces tenemos temor de lo que la gente opina, ¿cierto? Que dice esto, pero el mayor temor es ante Dios. Salmo 119, 120. ¿A quién se lo di? Salmo 119, 120. Si no seguimos... A mí, pastor. ¿Ya? Ok. Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo allí. Amén. Ahora, se supone que uno, cierto, delante del Señor, aquí hay un tema en cuanto a la salvación. La salvación está en función de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el juicio de Dios sobre tu pecado y mi pecado ya fue castigado en la cruz del Calvario. ¿Ok? En cuanto a salvación, si usted ha confiado en Jesús como su Salvador, es segura su salvación. Y usted no va a ser expuesto al juicio de Dios, ¿cierto?, para perdición o salvación, sino que ya es un hijo de Dios, ha sido perdonado. Pero no significa que no tengamos, ¿cierto?, una actitud de temor a Dios en cuanto a sus leyes, sus principios, porque hay consecuencias, ¿cierto?, si nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Y tiene que ver esa consecuencia con la disciplina de Dios, no con, ¿cierto?, perder la salvación. Es importante. También la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 13, ¿qué dice? Que hay que temer el mandamiento. Dice la Biblia.
Proverbios 13:13. El que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ok, Amén. entonces, la verdad que cuando hablamos de mandamientos es algo amplio, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que algunos no lo hacen, pero hay ciertos temores, ¿cierto?, de transgredir la ley humana, ¿ya? Pero hay otros que no lo hacen, pero hay consecuencias de aquel que no lo hace. Lo mismo en relación, ¿cierto?, al mandamiento del Señor. Y también Mateo 10:28, ¿qué dice? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ver, pregunta. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién puede destruir el alma? Porque la Biblia dice, ¿a quién hay que temer? Al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que condena al infierno? Dios, Dios mismo, ¿cierto? Dios, sí. Satanás, hay gente que dice, no, Satanás el que... No, es Dios quien condena el alma, ¿cierto?, al infierno. Y la Biblia dice que uno debe tomar al que puede destruir el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo dice? Repita, hermano Jorge, la lectura, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, bueno, aquí es algo importante porque el cuerpo, sabemos, ¿cierto?, que es algo que se va a degradar, pero Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. Por eso dice, no temáis el que mata en el cuerpo. Ahora, no significa que no tengamos un cierto temor de nuestra supervivencia, ¿cierto?, de accidentes, etcétera. Como digo, es algo innato que llevamos el principio de conservación. Pero si eso nos paraliza, como hemos dicho, ¿cierto?, terminamos realmente en otro tema. Entonces, la Biblia nos enseña que hay que temer a Dios, hay que temer apartarse del mal, hay que también, ¿cierto?, tener temor del juicio de Dios, del mandamiento del Señor y también al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Dios obviamente nos da confianza que si nosotros hemos confiado en Cristo Jesús como Salvador personal, estamos siguiendo a Él de corazón, tenemos señales en nuestra vida de un cambio que el Espíritu Santo ha mostrado, ¿cierto? Tenemos hambre de la palabra de Dios, tenemos comunión con Dios en la oración, hay evidencia de que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que debemos tener confianza, aún, ¿cierto?, en el peligro de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que no se debe temer? Ya hemos dicho, ¿cierto?, estas cosas, pero también la Biblia agrega el temor del enemigo, el pavor repentino a los que matan el cuerpo, ¿cierto? Y 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 al 14 dice, no os amedrentéis por el temor de ellos, los que persiguen a los creyentes que hacen lo correcto para Dios. Amén. ¿Alguien quería decir algo? Sí, adelante. Respecto al punto anterior de a qué se debe temer, lo que pasa es que cada vez que aparece la palabra temer, pero en relación a alguien de alto rango, en este caso a Dios, no es el simple temor como de amedrentarse, sino que involucra, aquí voy a leer algo textual, dice, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la otra persona, y la reverencia, y se rinde a él con debido respeto. Entonces, cada vez que relacionamos el temor a Dios, es un temor de asombro, pero que involucra que yo me someto a lo que Él dice, a lo que Él pide. Como que agacho la cabeza y le digo, lo que tú quieras, Señor. Entonces, eso es lo bonito que tiene el temor relativo a Dios, que por supuesto es como si nosotros vemos a alguien importante y a alguien que admiramos, como que nos ponemos nerviosos un poquito, y lo involucra, ¿cierto? Pero también el hecho de la actitud de sometimiento a Él. Por eso es tan relevante hacer esa distinción en el temor a Dios y el otro temor que nos da por miedo, ¿no? Eso. Amén.
Muy buen punto, hermano David. Por eso normalmente la definición, ¿cierto?, del temor a Dios es un temor reverente, ¿cierto? Como se ha dicho, el hecho de reconocer que Él es mayor, yo debo, ¿cierto?, ser humilde para mirar que lo que Él hace y dice es sabio para mi vida. Y por eso, ¿cierto?, es importante la aclaración. No necesariamente, de hecho la Biblia dice en otro pasaje que el amor echa fuera el temor de miedo. O sea, si nosotros amamos al Señor, eso está en 1 de Juan, realmente no vamos a tener el temor de miedo, sino el temor de reverencia, de realmente que manifiesta que le amamos y que queremos hacer de buena gana su voluntad, que confiamos en lo que Él dice, confiamos en sus mandamientos, confiamos que Él tiene control aún de nuestra vida, pese a los peligros y aún el temor del enemigo. Y aún de los pavor repentino. Proverbios 3:25 al 26, por ejemplo, nos habla de eso. ¿Qué dice Proverbios 3:25 al 26? Si alguien, cierto, puede mencionar, leer ese pasaje, Proverbios 3:25 al 26. Pavor repentino puede ser terremotos, cataclismos, cierto, un accidente, cosas, cierto, que no están bajo nuestro control. ¿Qué lee Proverbios 3:25 al 26? Amén. Amén. ¿Sí? No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impios cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu piel de quedar preso. Amén. Al 26. Tendrás temor, no tendrás temor de pavor repentino, ¿cierto? Repentino. Normalmente controla, ¿cierto?, a los impíos. Y la verdad es que hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que quedaron presas del temor, ¿cierto?, del pavor repentino, pero otros, ¿cierto?, en contraste, dijeron, no, vamos a hacer lo que Dios dice independientemente de lo que pase. Pastor, ¿Sí? yo creo que este versículo de no tendrás temor de pavor repentino se refiere a caer en un estado de paralización, porque si en este momento viniera un terremoto, por ejemplo, estamos todos sentados tranquilitos viendo nuestros celulares, lo más probable es que todos salgamos arrancando. Es algo innato, Dios hizo en nosotros un sentido de supervivencia, entonces ante una cosa así nosotros tenemos miedo y buscamos un lugar de resguardo, pero a lo que se refiere es a no vivir en eso, no que eso no nos atrape, no nos consuma. Hay personas, por ejemplo, Bueno, que se les ha muerto un ser querido y ellos se mueren para siempre. Ellos se mueren. Entonces, si uno habla con ellos y dice, él se murió, yo también me morí. O sea, no viven más como un ser humano normal, sino que el pavor que pudo haber sido repentino ante un accidente, por ejemplo, de un ser amado, es terrible, pero no nos tiene que paralizar el resto de nuestras vidas. Muy buen punto, porque como digo, bueno, como se menciona el hecho de que si viene un temblor, un terremoto, es natural que nosotros tratemos de resguardarnos, pero vivir en función de que mañana viene un terremoto, no voy a salir, o cierto, no voy a salir a la calle porque me voy a accidentar, o me van a asaltar, etcétera. Vivo en función de eso, hay un problema, cierto, de, como digo, de paralizarse y no vivir la vida en forma normal, ¿ok? Y no significa que no podamos, que tengamos que exponernos a ciertas situaciones, hay que ser sabios, ¿cierto?, en eso. Pero como se ha dicho, es el hecho de ser paralizado y no tener paz en su corazón. Yo recuerdo un personaje, ¿cierto?, de, ¿cómo se llama? El alaraco, ¿ah? El alaraco, cualquier cosa, ¿cierto?, era un peligro y al final terminaba, ¿cierto?, haciendo el ridículo.
Ahora, ¿qué consecuencias hay de no solucionar el problema del temor? El temor paralizante. Ya hemos visto en parte al comienzo, pero vamos a hacer un barrido general. Obviamente uno puede ser amedrentado y quedar paralizado. Y eso es una muestra de no tener fe. También la Biblia dice, el que teme lleva en sí castigo, no ha sido perfeccionado en el amor. Primero de Juan capítulo 4, versículos 18 al 19. No es Juan, la cita es primero de Juan, lo que está anotado ahí en la pantalla. Primero de Juan capítulo 4, versículos 18 al 19. Dice, el que teme lleva en sí castigo, no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, es mucho más amplio el pasaje. Entonces, uno queda amedrentado, también cierto, dominado por el temor y las cosas que vendrán. Tendrá lazo y habrá intranquilidad sin paz interior. Eso está, bueno, en las citas que están mencionadas ahí, está Proverbios 29, 25, Proverbios 1, 33. Amén. Proverbios 29, 25. Sí. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Lazo significa, bueno, algo que lo van a mantener inmovilizado, vamos a llamarlo de esa manera. No va a tener cierta confianza en vivir las circunstancias o la vida, y obviamente hay todo un tema de eso. También Proverbios 1:33. Amén. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. El que me oyere. Ok, ¿qué más? Primera Juan 4, 18 al 19. Hermano José. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, hermano, hay consecuencias, ¿cierto? De no solucionar el problema del temor. Estar amedrentado, ¿cierto? Va a tener consecuencias. Aquí la Biblia llama el castigo. Significa no confiar en el Señor, por lo tanto, bueno, Él nos deja, ¿cierto? Lo que son las consecuencias de confiar en Él. Hay un dominio por las cosas que vendrán. Bueno, eso está en Lucas 21, 26. Lazo y sin paz interior. Ahora, la pregunta es, ¿cómo enfrentó el temor el Señor? ¿Se acuerda que el Señor, cierto, tuvo una vida tal y cual nosotros la vivimos? La Biblia dice que Él dejó su gloria en los cielos, se hizo siervo, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, ¿cierto? Experimentó muchas cosas. Y vemos que frente al conocimiento de su propósito, que es el propósito que tuvo Jesús, ir a la cruz para pagar por tu pecado y mi pecado. Él enfrentó el temor confiando en el plan de su Padre. Se apartó a orar particularmente por la ayuda para enfrentar su sufrimiento y su muerte. Jesús le dijo a Pedro, le recordamos nuestra lectura al comienzo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, ¿significa que Jesús no experimentó el sentido cierto natural de conservación? Sí, lo hizo, lo experimentó, pero Él lo enfrentó, ¿cierto? Dependiendo del Padre Celestial. Y Jesús experimentó el temor. En Hebreos 2:17, ahí está, ¿cierto? Ese pasaje en la pantalla, Hebreos 2:17 al 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él, cierto, no fue un super héroe, cierto, en el sentido como muestran, cierto, las películas, etcétera, Superman, etcétera. Él experimentó nuestra semejanza. Y la Biblia dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ok?
Hay varias situaciones donde es claro que Jesús luchó contra el miedo y el temor. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él nunca se dejó vencer por el temor. Y delante del terrible panorama de la pasión, superó la tendencia humana de preservar la vida y se entregó al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Y aquí, cierto, hay que subrayar que se dio con gozo y sin titubear. Ahora, la oración de Getsemaní, ¿se acuerda cuando él estuvo angustiado en Getsemaní? A horas de comenzar el proceso de lo que es su juicio, nos muestra claramente que Jesús, como todo hombre, posee el instinto de conservación, que le decía temer la muerte. Pero al mismo tiempo nos muestra que más allá de su instinto de conservación, sobre todo quiere hacer la voluntad del Padre, al punto de dejarse juzgar por un tribunal inicuo, ser flagelado terriblemente, coronado de espinas, cargar su cruz y morir elevado, cierto, en el madero. Y el misterioso abandono de Jesús en lo alto de la cruz. La Biblia dice que estando en ese lugar, la Biblia dice que a eso de las 3 de la tarde gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani. Quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. No significa, hermanos, que nosotros no tengamos que expresar nuestras angustias, porque Jesús la expresó al Padre. Vemos en los salmos, ¿cierto?, como Él exclamó, el Salmo 22, ¿cierto?, relata de una manera profética lo que era la angustia del Señor. Él experimentó angustia, pero Él, ¿cierto?, clamó al Padre. No fue, cierto, con una tarjeta de crédito o alguna cosa humana, sino que Él dirigió su angustia al Padre Celestial. La Biblia dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Okay. Pero ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 15, 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pues habéis resucitado. Ahora el consejo para nosotros, de parte de la palabra de Dios. En Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, cierto, del Padre. Dios nos muestra en su palabra que realmente no vamos a hacer un harakiri, cierto, para expresamente sufrir, porque obviamente es otro tema, cierto. No, Dios nos enseña a enfrentar los dolores de esta vida, cierto, el sufrimiento y las consecuencias de lo que significa las adversidades, confiando en el Señor. Dios va a abrir una puerta. Y aun si es la misma muerte que tenemos que enfrentar, debemos enfrentarla confiando en el Señor, entregando nuestra vida a Él. La Biblia dice que si pues haber resucitado con Cristo, ahora nosotros espiritualmente somos resucitados, tenemos la vida del Señor. No significa que no vamos a experimentar ciertas situaciones donde realmente tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Pero con Cristo ya estamos en comunión con Él. Tenemos la vida eterna con el Señor. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. En Hebreos capítulo 2, versículo 13, el Señor dice, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo dice, aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio, es que está hablando Jesús aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, tenemos sentido de conservación, pero hay un momento en que tenemos que, como Cristo, ¿cierto?, expresar nuestras angustias si estamos enfrentando, ¿cierto?, el temor a la muerte o temor, cierto, temor de otro tipo, y confiar en el Señor.
La Biblia dice que Él participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces la pregunta, ¿con qué debemos reemplazar nuestros temores? Número 1, con la luz y la salvación del Señor. Tenemos, ¿cierto? Un adicional, vamos a decir, un plus. Como cristianos, tenemos alguien en quien confiar en las adversidades y los miedos de nuestra vida. La salvación es del Señor. La fortaleza en Él, la sabiduría de Dios y también el hecho de clamar a Dios, consultar al Señor, pedir su ayuda, como lo hizo Jesús y lo han hecho muchos creyentes. El Salmo 27, versículos 1 al 3. Amén. Ya lo tiene. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién le dé atemorizarme? Cuando juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Recuerda que cantamos ese salmo? Jehová es mi luz y salvación. Podemos cantarlo, ¿cierto? Y no temerá mi corazón. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude en nuestras angustias, nuestras contradicciones, nuestros temores, para que realmente nuestro corazón no desmaye. Amén. Entonces, debemos confiar en la luz y la salvación del Señor y fortalecernos en Él. También la Biblia dice en Proverbios 1:20, confiar en la sabiduría de Dios, confiar en el mandamiento del Señor. ¿Qué dice Proverbios 1:20? Amén. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Amén. La sabiduría, ¿cierto?, de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. También debemos pedir ayuda. Ya dimos el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Segunda de Crónicas 20, versículos 3 al 4. Amén. Sí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Amén. Entonces, hermanos, es muy bueno que nosotros participemos de los temores con otros para que nos ayuden a orar y pedir la ayuda del Señor. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. ¿Quién lo tiene? Entiendo, hermano. Yo di la tarea, no sé si Jorge o Alfredo. Segunda de Timoteo 1:7, pastor. Sí. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, ¿cierto? Entonces la Biblia claramente, Dios en su palabra nos insta a tratar con nuestros temores, con la luz y la salvación del Señor, la fortaleza en Él, la sabiduría y también el presentar nuestras angustias a Él. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y también la Biblia nos enseña a ser valientes porque Dios está con nosotros, a esforzarnos y esperar en el Señor.
¿Y cuáles son las promesas de Dios para realmente tener un temor reverente hacia Él? El hecho de que hay promesa de parte de Dios, y ahí terminamos. El hecho de que Dios está con nosotros. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro amparo, y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, como lo hemos mencionado. Leemos, por ejemplo, en Hebreos 13, versículos 5 al 6. La Biblia dice que no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu ayuda, ¿cierto? Y el Salmo 46 nos habla que Dios es nuestro amparo. ¿Se acuerda que cantamos este Salmo? Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Amén. Entonces, Dios está contigo. Dios está conmigo. La Biblia dice que el amor de Dios no podrá, dice que, ¿se acuerda de Romanos capítulo 8, la última parte? Dice que el amor de Dios no nos separará nunca. Tribulación, angustia, hambre, peste, persecución, peligro, espada. El amor de Dios no nos va a desamparar. No significa que no vamos a experimentar situaciones, pero hay gente que dice, no, Dios no está cuidando de mí. La Biblia dice que el amor de Dios no podrá separarse de nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que alimento, vestido, Él provee nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. De nada va de la ansiedad. Hay muchos pasajes y hay problemas, obviamente, que van a ser limitados, pero Dios está en control de la provisión para nosotros. Y Jesús nos recuerda en Lucas 12, versículos 4 al 6. Nos digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a los que, aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros mucho más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para ser abiertos a nuestras angustias, nuestros temores al Señor y realmente depender en la confianza en la salvación de Dios, en el cuidado del Señor, a pesar de las circunstancias que tenemos que experimentar. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el Señor está hablando aquí, cierto, del temor. Y muchas veces tenemos que confesar delante de los hombres nuestra confianza que hemos depositado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, a pesar de las circunstancias. Nadie estamos exentos de enfrentar peligros, aún de miedos, pero Dios nos ayuda a tratar con nuestros temores, estos temores paralizantes. Hay mucha gente que se lo pasa solamente pensando en lo malo. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿Qué pasa si esto? El peligro, ¿cierto? El robo, etc. Y hermanos, estamos en un mundo malo, pero Dios nos ayuda a tener confianza en Él. Y que a pesar de las circunstancias adversas, Él va a estar con nosotros. Amén. Como estuvo con su Hijo, a pesar de que Él experimentó lo que experimentó, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le levantó de la tumba y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén.